Ha sido un día de bendición. Has it been a day of blessing? Todo el All Hijo de the Dios dice, every child of ajá. God is going to say yes. Yes. Romanos 3, Romans 3, 21 al 21 to 25. 25. Vamos a orar We're primero. going to pray first. Padre bendito, Father como God, siempre as necesitamos always, su guianza, We su need your bendición. guidance and your blessing. Que usted unja That mis you may labios para anoint hablar my su lips to palabra, speak your Señor, word, Lord, exactamente como usted quiere exactly que la dé. how you want me to give Y your Señor, que usted word. And unja Father, nuestros that you may oídos anoint para our ears escuchar, to recibir hear and to receive y vivir esta and palabra, to live Padre, this word, para que Father, así sea so beneficio that way it may nuestro be y un a testimonio benefit to us de lo and que a usted es en testimony of nuestras what you vidas, are in Padre. our Todo lives. para honra y Father, gloria all for your suya. honor and your glory. Amén. Amen. Amén. Pero ahora, But dice la now, palabra, the word says, aparte de la ley se ha manifestado la the righteousness justicia of de God Dios, without the law is manifested, testificada por la ley y being por los witnessed by the profetas, law la and the justicia de Dios prophets, por medio de la even the fe en righteousness of God Jesucristo which is para by faith todos of los Jesus que Christ creen unto en all and Él. upon all them that believe. Y ahora no vivimos por la We ley, don't live sino by que the law vivimos anymore, por la ¿qué? but we live by what? La gracia, Grace. que viene a That dar comes a ser nuestra to por be medio de ¿qué? Through De what? salvación. Through Por salvation. medio de ser justificados, Through ahora being somos, justified. fíjese Now bien, we are la justicia de the Dios en righteousness of Cristo God Jesús, in Señor Christ nuestro. Jesus, our Lord. ¿Ok? Unos de los nombres Some of the de names Jesús of o de Jesus Dios or God es Jehová is Makedesh, Jehovah que Makedesh, quiere decir which means justificación, que somos justificados pues por la fe en justification. We're Cristo justified Jesús. by ¿Ok? the cross. Que por medio de In la Christ fe, Jesus, por and through medio de faith, la cruz, through por the medio de la cross, through sangre, the por blood, medio del through the sacrificio, sacrifice, ahora nosotros somos now we justificados, are que de otra justified, manera which estaríamos otherwise we condenados a would be muerte, condemned to death, porque because nacimos bajo we were born maldición. under La a curse. ley, The si la law, cumple, if le we salva, fulfill pero it, si le it'll save, falla, but if you le fail it, condena a it muerte. condemns you to death. Y como nadie la puede And since no cumplir, one can Jesús fulfill the law, vino, Jesus came. bajó del He cielo a la descended from tierra para heaven to earth cumplir to por fulfill nosotros la ley for us que no the podíamos law, cumplir. which we ¿Quién could dice not fulfill? gloria a And he Dios? says, praise God. Aleluya. Ahora usted no tiene Now que you vivir don't bajo have la to live ley. under the law. Ya no es bajo You're reglas, not sino que under ahora es bajo la the rules, justicia but de you're under the Dios righteousness y of la God gracia de Dios and the que nos grace of cubre God, a which todo covers momento. us at all ¿Ok? times. Y dice, And porque it no says, hay for there is no diferencia por difference, cuantos for todos all have pecaron sinned y and están come short of the destituidos de la glory of gloria God. de Dios. La salvación es por Salvation fe, is by ya sea faith. si la If persona es that judía person o is gentil, Jew por or cuanto Gentile, todos pecaron, presenta a todos for los hombres all puestos have en la sinned, misma that categoría. puts all men in the No hay same category. There diferencia is entre no uno y difference otro, between o one una or raza another, y or otra, one race or entre another hombre y race, mujer, between man and y woman, están destituidos de la gloria de and Dios, come o short of the glory of separados, God. apartados de la Separated, they're gloria de Dios. separated En from the otras glory of God. palabras, In other la words, gracia o la grace or salvación que nos salvation, trae la gracia y which la brings us justicia, grace and es el righteousness, puente, hermanos, que nos lleva is the bridge de that un takes us reino a from otro one reino, kingdom ¿ok? to another kingdom. Estábamos We sin were Jesucristo en el without reino Jesus del Christ diablo. in the kingdom of the devil. Por la salvación, la Through justicia y la salvation, sangre y por la fe, righteousness, ahora and the cruzamos blood al and reino de faith, Dios. now we cross over to the Amén. kingdom of God. Amen. Aleluya, qué bonito, ¿verdad? That's so nice, isn't it? El texto griego The Greek text deduce que deduces that this, que hasta los más justos even entre the most nosotros righteous siguen amongst destituidos us, de la is gloria de still Dios falling short continuamente. Es from the glory decir, of God, no por la which means salvación not by somos salvation are justificados we justified para siempre forever, sin la sangre, without la the cruz blood, the y el cross, sacrificio de and la the cruz. sacrifice of the cross. ¿Ok? Porque si Because en este momento in this dejara de moment, trabajar, if quedaríamos condenados todos igual como it estábamos stopped antes. working, we would be ¿Se fija? condemned like we used to be Siendo, before. seguimos leyendo, siendo justificados Reading. gratuitamente Being por justified su freely gracia, by his grace, mediante la through the redención redemption que es en Cristo that is in Jesús, Christ a quien Jesus, Dios puso whom God como has set forth to be a propiciación propitiation, o en lugar de nosotros or por take medio our de la place fe through en faith su with sangre his para blood, manifestar su
to declare justicia his righteousness a causa for de the haber remission pasado of por sins alto en su paciencia that are los passed pecados through the pasados. forbearance of Gloria a God. Dios, aleluya. Es decir, que no Which somos we culpables are de not los to pecados blame pasados que for ya the Él past nos sins perdonó that he's already y ahora forgiven us of. nosotros And now caminamos y podemos we walk caminar and are en, able en to un walk lugar nuevo in a cada new día place porque su every day gracia because y his su grace misericordia, and dice que his su mercy, it misericordia says es that his nueva mercy cada is día. new every day. Esa misericordia que mercy nos that otorga a nosotros el perdón de pecados, gives hermanos, us o de faltas que forgiveness of sin cometemos. or the faults Cada that we día commit, nosotros every empezamos day un we día start nuevo. a new Yo sé que day. tenemos, I know that acabamos de celebrar we un just año celebrated nuevo, a new pero en year, realidad todo es but in nuevo reality, todos los everything is días. new every day. Aleluya. Hallelujah. Todo, cada día es nuevo. Every day Cada is new. año es nuevo. Every year Todo is es new. nuevo Everything cada is día. new every Porque day. Dios lo Because hace God nuevo. Gloria a makes it Dios. new. Que usted Praise no God. tiene que That you vivir don't y have to cargar live los pecados and de carry ayer, the sins solo of que no se yesterday haya arrepentido y unless you haya just pedido haven't perdón a repented Dios. and asked De otra forgiveness to manera, God. usted no los Otherwise, tiene que you cargar don't porque have to están carry them around sepultados because they're para buried siempre. forever. Aleluya. Gloria a Hallelujah. Dios. Praise God. Yo no sé usted, pero yo I don't me know gozo about you, cuando but I empiezo a pensar rejoice when I de start to todos think los about pecados all the pasados sins que el of the Señor past ocultó that por the mí. Lord covered up Nunca, for me. nunca le podré I pagar. could ¿Con qué never pagaremos? repay Dice el him. canto. What ¿Con could qué we repay pagaremos? him with? El Is what the sacrificio song says, que the Jesús sacrifice hizo that en la Jesus cruz. ¿Y made on sabe the qué? cross. No nomás los And pecados you know, míos, not los just suyos my sins, también. but your sins too. Amén. Se refiere a todos quienes confiaron en Cristo antes de que Él realmente viniera, que cubre la totalidad desde el tiempo del jardín del Edén hasta el momento que murió Jesús en la cruz. Tenemos que regresar al tiempo donde no hay ley, no hay pecado. All right? If there is no Donde law, no hay when ley, there is no no hay law, pecado. there is no sin. Esto quiere decir This que means sus that antepasados que your- nunca oyeron your el Evangelio, forefathers, the nunca people before you who supieron never heard the gospel, del who sacrificio never de knew Jesús. about the Para sacrifice of ellos no Jesus. había ley que For ellos them, tenían que there was guardar no law that they solamente had to keep. por conciencia Only, que Dios les haya through puesto. conscience that Pero ellos God no had placed sabían on them. But el they didn't know plan de the plan salvación of salvation. y Dios les ha And perdonado. God had forgiven Gloria a them. Dios. Praise God. Y si los tiene que And regresar if un he día has para que vengan a arrepentirse, los va a regresar back, para que ellos se they have to come arrepientan. back Aleluya. one day to Esos son los repent, que they'll nunca come back. oyeron. They're the ones who never heard. ¿Ok? Porque ahí no había ley. Because there Ellos no was no sabían law there. They qué didn't era know esto, qué era lo otro. ¿Ok? what was this or what was Ok. that. Entonces, So then, esto debe de this alegrarnos a should muchos de nosotros make que a lot of us tenemos happy parientes that we muy have lejos, muy allá, que nunca family oyeron el members Evangelio. from Gloria a long Dios, ago porque that muchas never veces heard the nos hacemos la gospel, pregunta, because ¿y so qué many pasó times con ellos? we would ask, well, what happened? What about ¿Ellos them? murieron en pecado? Did they die in sin? ¿Y son condenados para siempre? Are No they creo condemned yo. forever? Dios I es don't un think Dios so. justo, God is fíjese a bien. just God. Y Dios And God busca una manera para salvar a looks la for a gente, way para to que save oigan el people, to Evangelio. hear the gospel. Y yo no sé si Él los va a And I don't know if regresar they're gonna en el tiempo Thank you. de cuando ya return Cristo se lleve them. la iglesia y se queden los que no cumplieron con Él. Porque también les va a dar una oportunidad más, fíjese. Aleluya, pero va a ser They're un gonna tiempo have muy another difícil, opportunity, but it's no gonna piensen be very quedarse, ¿ok? difficult, so don't Mejor think about piensen staying irse, here. ¿ok? Instead, go. Oh, ¿qué tanto se quieren quedar, hermano? Deme los nombres para apuntarlos Who aquí. wants to stay behind? Let me know your name so I can write your name down if you want to Aleluya. stay here. No. La justicia de Dios The no righteousness es of un God atributo is de not Dios, an attribute ni of God, tampoco el nor carácter is it transformado the del creyente, transforming sino character of the Cristo believer, mismo, but quien Christ satisfizo completamente en nuestro lugar y a favor took nuestro our place todas las totally in our demandas de la favor, ley, all the y demands quien of the por law, medio and who del through acto de Dios the act llamado of God imputación, called- aleluya, Él nos salvó a nosotros. He Levíticos saved us. 25, Leviticus 50 dice, 25:50. hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año de jubileo, y ha de apreciarse. Este es el tiempo cuando Dios dedicaba cada 25 This is años, when y había God otro would cada 50 años, cuando dedicate Dios every 50 dedicaba years, when la God would tierra, dedicate que the no se land trabajara, que se for it not dejara to be para worked, for que it to be los pobres, for esto the lo hacían poor cada people. This is año, what they pero would do había every year, un but there tiempo de was a jubileo time, que le a llamaban, jubilee, donde era algo that they muy called especial. when it Por was todo something un año special. no For a trabajaban whole la tierra, year, they hermano. would ¿Cómo le not gustaría work the haber earth. vivido How en would ese you like to tiempo? have lived during Todo that un time? año no For a trabajaba. whole year, you wouldn't work.
No, acuérdese de No, mañana, but acuérdese de remember mañana lunes tiene que ir a about tomorrow trabajar y Monday, diga, you have to go to work, wow, and que you're like, tuvieron el wow. jubileo, ¿verdad? Amén, Wish we were in alégrese, time of alégrese. Jubilee. No me haga eso. No, Está hablando de los It's esclavos talking about the de slaves aquel tiempo. during that time. El precio de su venta price of conforme their al número sale de los according to the años y number se of contará years, el and tiempo que it will estuvo be con counted él the time he conforme was al there with them tiempo according de to un criado the time of a asalarido. on El salary. nuevo comienzo The en new los negocios beginning al in final del jubileo business estaba at the end of basado the sobre Jubilee otro was based año de on another libertad year de of freedom 50 of años en el 50 futuro. years in the Y future. por lo tanto aumentó therefore, o disminuyó el it would valor de una increase or venta decrease o the value of a hipoteca. sale. De igual modo, In the same way, mientras el cristiano as the reconoce Christian la recognizes cercanía o the lejanía closeness de la or venida del Señor, uh, de este modo pone un farness valor of bajo o alto the a las coming of the cosas Lord, terrenales. Santiago puts a 2:23 stop to dice, y the se cumplió la value of the escritura earthly que things. dice, Abraham creyó a Dios y In le James fue it says, contado Abraham por believed God and justicia was counted y by fue righteousness llamado and was amigo de Dios. friend of ¿Cómo God. le gustaría How would you que like Dios le llamara for su God amigo? to call you his friend? Wow. Wow. No hay amigo There is no como friend Cristo. like Dice el Jesus. canto, ¿verdad? No hay The song amigo says, there is no como friend Él. like him. Primera de Corintios 1 Corinthians 1:30 dice, más 1:30. de Él sois vosotros en Cristo Jesús. But of Tenemos him are todo ye in esto Christ por el Jesus. We Espíritu have Santo all a través this by de the Holy Cristo Spirit y lo through que Él Christ hizo en and la what he cruz. did on the cross. Justifica a los que creemos en Él. Justifies El who creyente en believe in him. Cristo The se believer haya in Christ ahora is protegido por now una found justicia tan protected by a completa y righteousness that bendita is so que ella complete no and puede blessed hallar, that it que en cannot ella be no se found, puede hallar defecto ni disminución defect can be alguna. found in La it. ley del monte Sinaí, law de of lo Mount que se Sinai, llama la justicia de Dios which is called the por fe. righteousness of God Segunda by de faith. Corintios 2 5:21, Corinthians al que no conoció pecado, 5:21. lo hizo pecador. Aleluya. For he hath made Él him no to be era sin for us culpable, who sino knew no sin. absolutamente santo y puro, He Dios was el Padre. pure and Le holy, hizo God the pecado Father. por He nosotros, made lo hizo himself sin for ofrenda us. del pecado. Primera de Pedro 1 Peter 2:24 dice, Él 2:24. mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo He himself sobre took el our madero sins on para que nosotros, siendo muertos his. en los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Aleluya. No dice que vamos a ser, dice que It ya doesn't fuimos say we're going sanados. to be healed. It says Por we are sus healed. heridas nosotros By somos his sanados. wounds, we are Le estaba diciendo en la we're healed mañana, already. I tenemos was que telling you this morning, confesarlo, we have to hermanos. Tenemos confess que it. We confesarlo. have to confess it. Dice usted, yo no estoy You say, enfermo well, I'm ahorita, not sick right confiese now. Well, sanidad. confess healing. Confiese sanidad, Confess confiese healing, sanidad en confess su cuerpo healing todos los all días. over your body every Aleluya. And- Y hágalo, and hágalo do suyo, it, porque make si it lo your own, cree, because como if si you lo believe it, creemos, if we believe es it, nuestro. it's ours. Si lo creemos, es If we nuestro. believe it, it's ours. Aleluya. Hallelujah. Yo conozco personas Now, I know que people que viven who live largos años. Tengo un long amigo time. que I have a ha friend vivido who- por muchos who's años y lived él for many confiesa years, and he sanidad todos confesses los healing días. every day. ¿Y sabe qué? And you Nunca know se what? enferma. He never gets sick. Nunca se enferma. He never gets sick. Y ya está entrado en And años he's, y todavía up nunca se there in enferma. age, and he never gets sick. Porque él dice no. Because he says no. ¿Sabe qué? You know Alguien what? más que usted conoce Someone y yo conozco, Else that you el know, and I papá know, del pastor Mitchell, Pastor Mitchell's dad, oh yeah, yeah, él confiesa. he confesses. Hay un librito que me There's a dio a book mí, that me lo he gave regaló, to me. He gave it to me, que and habla de puras that escrituras talks de about confesión de sanidad confession, scriptures of y de healing prosperidad. and prosperity. Y dice, yo And lo sé de it memoria, says, él I know this whole book Tanto by así lo memory. lee. He reads it Lo that sé de much. memoria, dice. He ¿Por knows qué? it by memory. Ya tiene Why? 80 y algo años He's 80-something y years él no se old, enferma. and he doesn't get sick. No se enferma. He doesn't get sick anymore. Y nosotros que estábamos And bien we, jóvenes y nos we're enfermamos, ¿usted so cree? young and we get sick. Can you imagine? No se ría Don't Diga laugh. que sí, diga Just sí, say, pastor, tan "Yes, jóvenes que Pastor. estamos. We're all so young." Aleluya. 1 Corintios 1:30 dice, más de él 1 sois says, vosotros en Cristo Jesús, ¿ok? are So, his in Christ 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció 5 pecado, says, él lo "He who hizo did not know pecado sin, por he himself nosotros, sin for us." aleluya. Y 1 Pedro que And acabamos de 1 Peter leer, that we just read, 2:24, él mismo 2:24, llevó nuestros pecados en su himself cuerpo took sobre el our madero sins para upon que him. nosotros, siendo muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuestes sanados, aleluya. Estamos muertos al pecado en virtud de We're estar dead en to Cristo sin. cuando Él murió en In la virtue in cruz, Christ lo Jesus, when cual he se died on the cross,
pena al manifestar nuestra fe en Cristo y fuimos shows our faith in Christ resucitados. and we were Aleluya. resurrected. Gloria a Dios. ¿Se Glory siente to God. vivito ahora? Do you feel alive now? ¿Se siente Do you feel resucitado, hermano? resurrected? Amén. Amen. Amén. Amen. Con Él en novedad de vida, In the newness of lo que life, nos garantiza una that which justicia guarantees us a perfecta e perfect righteousness, intachable, and para que nosotros fuésemos hechos justicia that de we may Dios be made the en Él. righteousness of Ahí God está in otra Him. vez And there en it is again, Él. in Him. Y cada vez que usted And ve every time you Él see en Him mayúscula, in capital letter, es que está hablando del we're talking Espíritu about Santo the o de Holy Cristo. Spirit or ¿Ok? Christ. Ok, acuérdese. Remember, Cuando usted lo when ve you en see minúscula, it in the lowercase, entonces está hablando de then un it's just hombre, talking about a un man, humano. a Pero cuando person. lo ve en But when you see mayúscula, it in capital está hablando letter, de Cristo they're o del talking about Espíritu Christ Santo. Okay, so or the aquí en Holy este Spirit. lugar So here in tiene this place, mayúscula, que quiere decir que está hablando Him de in this Jesús. place, Okay. it has the capital letter it's talking about 3:23 Jesus. dice 3:23. pecado, resumen, ¿ok? El Sin. significado literal de las Summary. The palabras literal meaning hebreas of y the Hebrew griegas words traducidas, and Greek words pecado o translated pecador, sin etcétera, revela or la sinner. verdadera naturaleza del pecado en sus múltiples manifestaciones. Pecado significa transgresión, o sea, el hecho or the de traspasar act la of, ley, que es el límite divino entre el passing the bien y el mal. which is Salmo the fine 51:1, line esta between mañana se good and lo evil. mencioné. David, arrepentido de sus pecados, 51, le dice a Dios: David ten, repenting ten from his piedad sin, he de says, mí, "Have oh mercy on Dios, me, O God, conforme a tu according misericordia, to your mercy, conforme a la multitud according de tus piedades, borra unto the mis multitude of thy tender rebeliones. mercies, Él blot out my reconoció transgressions." su pecado y su He lugar recognized his sin de and pecador his place en ese as a sinner momento. in that moment. Iniquidad, un acto inherentemente malo, y esté o no expresamente prohibido. Error, separación de lo que es recto. Salmo 51:9. Esconde tu rostro de mis 51:9. pecados y Hide thy borra face from my todas sins and mis blot out all maldades. my iniquities. Errar el blanco, fallar desde el punto de vista de los Miss the requerimientos divinos, infracción, la instrucción de la voluntad propia en la esfera de la autoridad divina. Efesios 1. Ephesians Y Él os dio 2:1. vida a And he vosotros gave cuando life estabais unto you muertos when you en were vuestros dead delitos y pecados. in your sin. Gloria a Dios por Praise ello. God for El that. desorden, o sea, anarquía Disorder or espiritual, anarchy, 1 spiritual Timoteo anarchy, 1 1:9, Timothy 1:9 dice: conociendo says, esto, knowing que la this, ley no that fue the dada law was para el not justo, given sino for the para righteous, los but transgresores y desobedientes, transgressors para and los impíos y disobedient, pecadores, for the para los sinners, irreverentes y for the profanos, irreverent, para for the los profane, parricidas y matricidas, para los homicidas, for para the los fornicarios, murderers, para for the los fornicators, sodomitas, para for the los sodomites, secuestradores, for the para los mentirosos kidnappers, y the perjures, liars, y para cuanto se oponga se oponga a la sana and the ones that doctrina. are opposed to the holy Wow. doctrine. Wow. Ojalá que nadie quedó Hopefully en ninguno de nobody esos lugares, ¿verdad? fell into Incredulidad, o those sea, places. insulto, Disbelief un would be an insulto a la insult veracidad divina. to the El divine pecado se veracity. origina Sin en originates Satanás. Y in hemos Satan, hablado and we've bastante talked de esto. a lot Isaías about this. 14, Isaiah del 12 al 14, 14, dice: 12 to ¿Cómo caíste 14 del cielo, says, "Oh, how you oh have fallen lucero, from heaven, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, You en who lo said in your alto heart, I junto a will las estrellas ascend de to Dios, heaven, levantaré at mi the trono, y en el place monte where del God is, I will testimonio me lift up my throne, sentaré and I a will los sit lados del norte, at the sobre side of the las north, alturas de las on nubes the high subiré place y of seré the clouds will semejante I al see Altísimo. and be El similar to the primer Almighty. pecado de The first rebelión sin of fue rebellion Satanás, was Satan, que quiso tomar el who lugar wanted to de take the Dios. place of God. Entró al mundo por He medio de entered the Adán. world through Adam. ¿Usted se acuerda cuando You remember Dios when lo God echó del cast cielo? them out of heaven? Si usted no sabe, If you don't Dios lo know, echó. God cast them out. Satanás era un ángel, Satan was an el más angel, precioso the most de todos. precious of all. El de más most- rango, yo creo que así se dice the en highest español, de más autoridad, The most el más had the most alto, authority, the highest. y aún, sin But embargo, even se so, llenó he became de filled with orgullo pride
y cayó. and he fell. Se rebeló en contra de rebelled Dios. against Él God. tenía He un lugar had altísimo a en el very high cielo place in con heaven Dios. with God. Se cree que era segundo de It's Dios. believed that he was Era second to altísimo, God. aparte de Cristo, su Hijo, por supuesto, y el Espíritu Santo. Pero But tenía he un lugar had muy a alto. Pero very él se high place, llenó but de he became orgullo filled with pride, y le falló a and Dios he failed y God, causó a and una he tercera caused parte de los a third ángeles part of the a angels rebelarse en to contra de rebel Dios. against God. Se unieron a él. ¿Sabía usted They que la rebeldía joined him. siempre Do you know that rebellion busca y consigue always looks compañeros? for Cuando una persona se revela en la iglesia, others, lo primerito que for usted va a ver, partner. esa When persona someone está starts buscando un sinning in the grupito y church, se le you're gonna están start agregando finding, poco a poquito ahí, little by little, they're hasta, starting no en esta to, iglesia, pero en otra. well, when they start to rebel, they start to find other Y people to rebel se with le them. agregan Not y at se this ponen, church, se but rebelan at en other places, contra and they rebel juntamente con él. together with Siempre that hay person. There's esto always que se puede ver. this, El you can diablo see no it. fue The diferente, devil was hizo no lo que different. Dios hizo, dice que le What echó God a did says that al he diablo cast y a the una devil out tercer and parte a de third los part of ángeles, the y ahorita angels. ¿sabes And dónde right están now, esos you know where those ángeles? angels are? Están en prisión, They're in jail, en un lugar oscuro, in a dark place, de in tinieblas. prison, in darkness. Un día One lo day, van a soltar, they're going to be let go, pero but para ir a otro lugar. to go to somewhere else. Entró al mundo por medio de Adán. He En Romanos entered the world 5:12 through dice, Adam por in tanto, Romans así como el 5:12. pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por Wherefore, el as by pecado one la man sin muerte, entered into the tanto world, Adam, muerte and death espiritual by como sin, física, y la muerte spiritual and así pasó a physical, todos and so los death hombres, passed ya upon que all todos men, estaban en Adán, por cuanto that todos all have pecaron, sinned. todos nacen en el pecado Everyone is debido a la born transgresión de in Adán. sin Fue due to y the es transgression of Adam. universal, y It's solo universal, Cristo and está only Christ exento de is él. exempt from Romanos it. 3:23, por tanto 3:23 todos pecaron y están destituidos de says, la "For all have gloria de sinned and Dios. come short of the glory Acarrea of la God, pena de muerte and brings física y upon espiritual. death physically and Más spiritually." Génesis 2:17, Genesis más del árbol de la 2:17. ciencia del bien y del mal comerás. No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. But of the tree of Jeremías the knowledge of good 18:4 and evil dice, thou aquí shalt que not eat of todas it. las almas For in the day son that thou mías, eatest como thereof, el thou alma shalt surely del die. Padre hacia el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y no tiene otro remedio sino la There is muerte no remedy sacrificatoria de life Cristo or death, Jesús. Hebreos sacrifice of 9:26. Christ De otra Jesus, manera, Hebrews 9, le hubiera sido necesario 26. padecer Otherwise, it muchas would have been veces necessary desde el to principio suffer del many mundo, times from pero the beginning ahora of the world. en la But consumación now, de in los the siglos consummation se of the presentó ages, una vez is para it presented siempre once por el forever, sacrificio de sí the mismo sacrifice of para himself, quitar de en medio to el take away pecado, la from cual it, se from apropia its por medio de sin. la fe. ¿Nunca se ha puesto usted a Have you ever pensar thought el about sacrificio de the animales que sacrifice se of llevaba a animals cabo that they en would aquellos do tiempos? during those times? Yo no puedo ni siquiera I imaginarme, can't even hermanos, imagine miles de animales thousands of sacrificados animals o that were degollados sacrificed en un solo día in a day para sacrificarlos to por el pecado sacrifice del pueblo. because of the sin of the people. Wow. Wow. ¿Nunca se ha puesto usted a Have you ever pensar thought about tanto that? animal? So Porque many no eran animals, 5, 10 there o weren't 100, 5 or eran 10 miles or a 100, there veces. were thousands sometimes. Wow. Wow. Lo cual se apropia por medio de la Which fe, is Hechos by 13, faith. 38, Acts 39. 13, Sabed 38, pues esto, 39. varones hermanos, Know que this, por brethren, medio that de él through se him os anuncia it is announced perdón de pecados, y forgiveness que of todo sins. aquello de And all que that por la ley de which by Moisés the no law of pudiste Moses ser justificados en él, es justificado todo aquel que all cree. those are justified La who descripción believe. The triple del description, pecado puede the triple resumirse así description como of un sin can be acto seen es la as an violación act, de la which is the voluntad de Dios violation o la of falta the de obediencia a will ella, of y God, sigue or siendo lack el of pecado obedience, which principal. is the main sin. Mucha gente dice, Still, "Oh, es que a lot drogas of es el people say, pecado, well, drugs is no, the es que main sexo sin. es el pecado, Sex no, is que the main sin. este otro es el No, pecado this other mayor." is this is a Pecado greater mayor sin. es The greater sin is desobediencia a Dios, disobedience to God, rebeldía en rebellion contra. against. Ese es el pecado mayor. Y That's the todos los greatest sin. pecados, And fíjese all bien, the sins, todos los pecados all the sins salen come de ahí. from there. Cuando una persona se When a revela person rebels a hacer lo que haga, to do whatever que es they pecado, do, with sale sin, por medio de it comes from rebeldía. rebellion. ¿Ok? Rebeldía. Hay rebeldía dentro de esa persona. Hay
un espíritu de rebelión adentro de esa persona There's a que está spirit of creando rebellion todo in lo que that sale person. afuera. La ira, el celo, Wrath, contienda, todo jealousy, sale de all of ahí. that comes from inside. Eso es el pecado So it's principal the y ese main sin, pecado and hace that sin raíz takes root en el alma, o sea, in el that centro soul, or de la in the center persona. of that Y de person. allí And despide from there, veneno it para lets out poison el pecador, to the sinner, para que so that esté en they can cadenas. El be in enemigo chains. The enemy pone esto en puts nosotros this a in veces us, desde niños. sometimes from Algún young caso, ¿sabía usted age. que Did you la know in some mayoría de cases los the problemas majority de adultos of the vienen problems de adults niños? have come from their Algo childhood? que sucedió en su vida, Something un that happened in their desprecio, life, algo que le causó a something that usted caused ah, you desengaño o tristeza deceit or lo que haya sadness sido or whatever en it aquel was tiempo. Si no lo during that trata en time. algún If you tiempo en don't su deal with it crecimiento, in some time in va your a growth, crear poison, you're left with veneno, gracias. poison. Yo le iba a decir ponzoña, pero no es, ¿verdad? No, veneno. Ya. Crea veneno en la vida It de la creates persona. poison in the life of that person. Y hay muchas And veces que there's a cuando lot of una times that persona when a para ser person, liberada tiene que to regresar a be ese lugar. liberated from that, they have to go Y es back muy to that difícil place, regresar and a it is ese very lugar, hermano. difficult to go back to that Para place. la persona For that casi person, nunca quieren regresar They a ese almost lugar. ¿Sabe never por want qué? to go Porque back. es You muy know why? doloroso. Because it's too painful. Es de mucho dolor y It's no too quieren painful, regresar and they ahí. don't want to go Es back. es algo It's difícil. something difficult. Como un estado As es la a ausencia de state justicia is the y por absence su of naturaleza righteousness, and by es its nature, enemistad it's contra an Dios. enemy Enemistad against contra God, Dios. an enemy against Romanos God. 3:24, Romans ya que somos 3:24. justificados Now that we are gratuitamente por justified su freely gracia, by por la His grace, redención through que es en redemption Cristo that is in Jesús. Christ Jesus. Redención, Redemption liberar mediante el pago de un sets free precio. through Eso the es lo que payment of a redención price. es. That's what La redemption doctrina is. en el Nuevo The doctrine in Testamento the New muestra Testament el shows cumplimiento por el the sacrificio de fulfillment of the Cristo sacrifice of de los Christ, tipos y símbolos y las the types and profecías symbols and del Antiguo prophecies of the Testamento Old Testament concernientes a la redención. La concerning the doctrina se redemption. The representa doctrine de manera represents completa in a en complete tres way in palabras que 3 se words traducen that is redención, translated agorazo. to redemption. Comprar en el mercado, en esta palabra se Buying implica in la the- idea de un mercado It de implies the idea of esclavos, buying tú in y a yo, slave market. los You que and son I, el who objeto are the de la object redención, of están redemption. vendidos al pecado. sold Romanos out of 7:14, sabemos que la sin. ley We know es that espiritual, the mas law yo soy is carnal, spiritual, but I am vendido flesh. al pecado. Lo que es más, Sold se to hallan sin. bajo What's sentencia more, de muerte. under Juan death 3:18, sentence. el que John cree 3:18. He who no believes es condenado. is not No condemned. está condenado para estar To eternamente be perdido en el eternally lugar de lost in fuego the para place of siempre, fire jamás. forever. Mas el que no But cree he who ya does not es believe condenado is porque already no creyó condemned en because el he did nombre not del believe in the unigénito name of the Hijo only de Dios. begotten ¿Cuál es Son el of God. pecado And what is the sin que condena a that muerte, condemns to hermanos? death? El no creer Not en believing Cristo in Jesús. Christ Jesus. Incredulidad. Disbelief. El rechazar. Rejecting. ¿Por qué hacemos invitación cada Because vez que why do we tenemos make an servicio? invitation every time we have service? Porque la persona Because tiene que that ser person puesta has en to ese, be en ese put in lugar, that en esa place, situación in that de situation, rechazar to o de reject aceptar. or to accept. Y por medio de And rechazo through se condena rejection, a él o ella he misma or she condemns cada himself vez. Por every eso la time. convicción That's del why Espíritu the Santo conviction es of the muy Holy Spirit is importante very que important nosotros that la we obedecemos obey cuando when viene a it comes nosotros. to us. Puede ser que It seas could be cristiano that you're a por Christian, 30 you've been a años, Christian for pero 30 cuando years. oyes una But when you palabra hear a word de Dios, directly te from trae God, it brings convicción de conviction to algo, you of en ese something in momento that tú eres moment, and responsable you're de responsible responder to a esa convicción. respond to that conviction. Lo que sucede What happens que si tú lo is rechazas that if como you cristiano, reject it estamos as a hablando, Christian si we're tú talking lo about, if rechazas, you reject it, a la otra que tú oigas the esa next palabra time ya you no hear te va a that dar tanta word, convicción it's not como going to la give que you te as dio much primero. conviction as it did at Y first. cuando la oigas 3 o 4 veces, se acaba la convicción And then y after ese 3 or 4 pecado se times, that queda. conviction is over, and ahí. that sin stays right there. Por eso That's why dice
La fe viene ¿por qué? it says faith Por comes el by oír y oír hearing, ¿qué? and hearing what? La palabra de The word of Dios. God. Porque al oír la Because as palabra you de hear the word of Dios God, nos trae it convicción, brings hermanos. No conviction nomás to a los us, not pecadores just o a los que to the conocemos sinners or the pecadores, ones we know sino a as todos sinners, but nosotros all nos of trae us. It brings convicción. conviction to all Tantas of us. veces oímos una So palabra e many times we inmediatamente, hear a wow, word and es mí, immediately, ese oh soy yo. wow, that's me. Ya, ese Yeah, soy yo. that's me. So inmediatamente que tenemos que hacer, So pedirle immediately, perdón a Dios. what do? We ask forgiveness Muchas of veces God. se hace la A lot of invitación times the y invitation ¿qué is es lo que made, and hacemos? what is it that we Ay, do? no, todos saben Oh, que yo no, soy cristiano, everybody qué knows I'm a vergüenza que yo Christian. me What vaya a a parar shame. I'm going y to be vayan ashamed a if I go conocer up there que and they know that si Dios lo sabe, God ¿qué knows it. importa que los If demás God lo already sepan? knows, what does it matter if anyone Usted else does? responda a la You convicción de Dios, respond to porque the la conviction convicción of de God, Dios because the conviction viene of por God medio comes through de algo que Dios puso something en that God nosotros, put in hermanos, que us se llama that's called our conciencia. conscious. Y la palabra de Dios, Pablo And habló de esto, dijo que la the conciencia se Paul said the duerme cuando conscience it usted falls asleep no la when obedece. you don't obey it. Se muere, en otras It dies, palabras. in other words. Ya no It responde. doesn't ¿Qué es respond lo que anymore. sucede con What is mucha it? gente, It's what happens. criminales A en las lot of people, prisiones? criminals in prisons, Usted habla con algunos you que no talk tienen to some of them who conciencia. have no conscience. Usted puede You platicar can con él y talk le to dice, si them yo and say, salgo, yo vuelvo a hacer lo mismo if o I algo leave peor. this place, I'm going to do the same thing Pero I hay already did otros to que get in no, here. But hay there's other otros que people who tienen don't. There's some who conciencia do have y a ellos conscience, están arrepentidos de and lo que han they hecho, have aunque no repented sean for what they've done, cristianos, even though les they're not pesa haber Christians. hecho lo que hicieron. They're sorry for Yo what they've tuve el done. I privilegio, had the le llamo privilege of, I privilegio de call it hablar a con privilege muchos of talking to prisioneros, many muchísimos prisoners, prisioneros por 18 so many años. prisoners for 18 years. Íbamos a las prisiones y We would go to the prisons and platicábamos talk, con and ellos y we would talk to unos them, and some criminales criminals, porque mataron, because otros they, porque some abusaron niños, otros por tantas were in cosas there because they horribles. killed or they abused Pero aún children, sin horrible embargo things. But even todavía so, tienen they still conciencia. have a conscience. Pero había otros But que there no, was some who didn't. ya no tenían They didn't have a conciencia. conscience anymore. Y sin And conciencia without no a hay conscience, there convicción. is no conviction. Sin convicción Without no hay conviction, perdón de there is no pecados. forgiveness of sin. Cuando usted ya no, When you- ya las escrituras le están when the pasando por scripture is arriba, just ya no están entrando going por aquí, over cuando your head, menos a it's que not salgan coming in por your ear, acá. at least coming Es in que when you're out the other. It starts going over ya your está head. nomás pasando por arriba. Usted viene a la iglesia y You come to dice, church and you're just like, no recibí nada. I didn't receive anything. Cuidado con eso. Be careful with that. ¿Ok? Okay? Cuidado con eso. Be No careful with that. desprecie la Don't palabra de despise Dios. the word of God. Dios God preparó esta palabra prepared this word, y prepara a hombres he como prepares yo men like me, y usted que se and prepara you, para he prepares predicar la palabra de you to Dios preach the word of God con un propósito, with the hermanos, purpose de que todos that tengamos we may beneficios all have de ella. its benefits, Y comenzando con el pastor que la está starting with the predicando pastor who's y con preaching los it, demás. and then others. No desprecie la palabra Don't de Dios despise porque the es word muy of God, peligroso because that's very despreciarla. dangerous to despise it. Especialmente cuando Especially Dios when pone God convicción puts en conviction usted. in you. Nunca deje Don't que ever por allow, temor, vergüenza, timidez because o of lo que usted shame quiera or, llamarle, le detenga de usted shyness, don't let that venir al hold you Señor y back from coming to arrepentirse the Lord and delante repenting, de Él y from arreglar cuentas con Él. Porque Él and nos hace la invitación. Le hizo la invitación with al him. pueblo He hebreo made en the Isaías capítulo invitation to 1, the Hebrew people in Isaiah el verso 18, 1:18. les dice, vengan y arreglemos Come, cuentas. let Fíjese, us así, reason así together. a lo común. Vengan y arreglemos Come and let cuentas. us reason together. Si sus pecados fueran Your rojos sins como are el carmesí, red vendrán a as ser como scarlet, blanca they'll be lana. white as Vengan, wool. muchachos, Come, guys, y arreglemos cuentas. and let us Y Dios reason todavía together. sigue And haciendo God esa invitación, still ¿sabía makes that usted? same invitation. Ya, Did you know? todavía sigue, ven, He still ven. says, come. Jesús lo dijo en Come. Mateo Jesus said in 11:28, Matthew venid a 11:28, mí, come unto me, todos los que estéis all cansados those y who are cargados, que tired yo and os haré burdened, and I'll descansar. give you rest. ¿Está hablando a He's los talking pecadores allá? No, about the hermano, sinners está out hablando a there? nosotros. No, he's talking to us. Porque a veces, fíjese bien, Because a veces sometimes- cargamos un costal más grande que Sometimes el we que Santa carry Claus around carga, a bigger bag than Santa does de puras cositas. of just things. Ajá. Y ahí lo traemos y And andamos there todos we cansados carry it around and cargando we're el tired morral. carrying it. Dios That dice, satchel. dámelo a mí, yo lo Jesus cargo por says, ti. bring Nomás it to me, arrepiéntete. and I'll Aleluya. just Ay, pero repent. es tan duro, Oh, tan it's so difícil. hard, it's so Ven. hard. Todo
Esto se refiere this a Cristo y refers lo que to Él hizo en Christ la and cruz, what a he did on fin the de cross redimir a la to humanidad. redeem La humanity. salvación nunca es Salvation por obras, is sino never por la by gracia, works, por but medio by de la grace fe through en faith Cristo in Jesús. Christ El Jesus. precio The del price rescate of es la rescue sangre is the del blood Redentor of que the murió Redeemer en who lugar de died nosotros. in our place. Aleluya, gloria a Dios. Praise Gálatas God. 3:13, Galatians Cristo nos redimió 3:13. de la maldición de la Jesus ley, redeemed us hecho from por nosotros una the maldición, porque Christ está has redeemed us escrito: from the curse of the maldito law, being made cualquiera a curse que es for us, for it is colgado written, en Cursed un is everyone madero. that hangeth on a La tree. redención se efectúa por Redemption medio de is sacrificio made y de effective through poder. sacrifice Segunda de and power. Corintios 2 Corinthians 5:21, al que 5:21. no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, For para he que hath made him nosotros to be sin for us, fuésemos who knew no hechos sin, that we justicia might be de made the Dios righteousness of en él. God in him. Aleluya. Qué lindo es How mi wonderful Cristo. Con is razón my me Jesus. gusta ese No canto. wonder I love that song. Cristo Jesús pagó el Christ precio. Jesus paid the El price. Espíritu Santo The Holy traduce Spirit para el translates creyente for la the sinner, or for liberación the en believer, experiencia, Romanos liberation 8:2, and porque la experience, ley Romans del 12. Espíritu de vida en Cristo 2. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Sí, Señor. 12. Nos ha librado, hermanos. Somos libres, por eso We're decimos free. que somos libres That's de why veras, we porque say we are Él free nos indeed, ha because He librado, has set us hermanos, free de la condenación from del pecado. condemnation of Ya sin. no tenemos que We vivir don't have to nosotros live condenados condemned por esto, por anymore lo otro. Todo because lo of que this tenemos or que that. hacer All we es have to pedir do perdón a is Dios, ask que Él nos forgiveness limpie, from nos God, that He may purifique, cleanse us y and esto lo purify debíamos us. de hacer cada And día, this así como we usted should do se every baña. day, just like we take a bath. Yo pienso Well, que se I baña think y'all cada take a mañana, bath aleluya, every ojalá, morning. Hopefully you wash ¿verdad? yourself. Así se baña para estar You limpio, wash ¿verdad? Y yourself para to be oler clean. bonito You can smell y good. usa jabón And y you todo, use ¿verdad? soap and all that, right? Use la palabra de Dios Use the word cada of mañana God como un every baño morning espiritual, as a hermano, spiritual para estar bath limpios, to be clean. ¿ok? Okay. Y use unos cuantos versitos de esos que es como Few of those perfume, verses, que le it's like da perfume perfume y sale that usted, qué is on you, fragancia, and ¿verdad? it's such Que a en el wonderful rostro le fragrance, ven y and qué you amor can de see it in Dios your se ve face, en and usted, the love ¿verdad? of God Use being in you. palabras de Use Dios the word of God para to vestirse bien, ¿verdad? Nadie de to nosotros dress well. salemos See, todos none of greñudos us afuera, ¿verdad? Yo creo que leave no. all without combing our hair. We don't leave the house O without todos combing our hair. apestosos, ¿verdad que no? Stinky, No, right? no. No. Si nos echamos cosas para We oler put bien, things on ourselves to smell good. ¿se ha fijado usted que este cuerpo de por See sí that this no body huele muy on agradable? its own doesn't smell very good. O nunca lo ha olido. Bueno, Or you never smelled yourself? un día hágalo antes de One bañarse. day do that before you take a bath. Que No. quiere decir que tenemos Which means que that we limpiarlo, have hermanos. to Tenemos que limpiarlo. cleanse it. Y a Cleanse it diario, and daily, todos los días. every day. ¿Se imagina Can usted? you imagine? ¿Sabe lo que a mí menos me You gusta know what en las I like mañanas? the least in the Tenerme que morning? rasurar. Le digo a mi I hija, have qué to bueno shave. que I tú no told te my tienes que my rasurar, mi hija. wife, Mira, it's yo so good tengo that you que don't have to rasurarme shave. cada mañana. I Cada just shave every mañana. morning, every ¿Y sabe morning. qué otra And you cosa? know what? Something else? Cepillarse los dientes. Brush your teeth Todos los días. every day. No puede dejar un día que pase. You can't skip one day. Eso es para este cuerpo. That's for this body. Pero para el alma, But for the hermanos, soul, nosotros necesitamos we hacer lo need mismo. to do the same thing. Necesitamos peinarnos We muy need bonito to- allá adentro to y echarnos perfumito para comb que our hair huelamos and bonito, put para our- que seamos agradables y seamos take a una bath so that we can be a bendición blessing. para Thank you. los demás. For others. ¿Ok? Okay. Vamos a orar. Let's Padre pray. bendito, le Father damos God, gracias por su we thank palabra, you for your Señor, word, Lord, que nos that explica tan explains bien to us so well como nosotros no lo how podríamos we- hacer, Señor. we couldn't explain De it, Lord, el beneficio, of the la benefit, bendición, the el blessing, the privilegio que privilege tenemos that we have de esta salvación, of this salvation. que fue that y que was es and that gratuitamente, is Señor, free, Lord, que Cristo that Jesús Christ pagó Jesus por ello paid for it, y que ahora nosotros todo lo que now tenemos que all we hacer have es to do gozarla. is enjoy it. Ayúdenos, Padre Help Santo, us, para Father siempre God, tener to en always mente have el in sacrificio de la mind cruz, the sacrifice of the cross, de la sangre preciosa of que the se precious vertió en el blood that was Calvario shed on por Calvary nosotros, Padre. us, Que nunca Father, se nos olvide, that we may never forget, para nunca perder el to never agradecimiento lose
the de todo lo gratefulness que of usted ha everything hecho that por you have nosotros, done que for estábamos us, condenados a that we were morir condemned to y ir al die infierno, and go pero to hell, ahora but estamos now nosotros we are preparados y prepared preparándonos para and ir a being la prepared to gloria, go to para estar heaven con to usted be por una with you for eternidad. an eternity. Gloria a su Glory nombre, to your Señor. name, Gracias, Lord. Padre. Thank you, Father. Cuide de mis Take care of my hermanos, brothers vaya and con ellos, sisters. Señor, a sus Go with hogares. them, Lord, to Que their esta homes, semana that sea this una week semana de may be a bendición, week of Padre. blessing, Y Father, todas las and peticiones all que the petitions that se hicieron hoy, were made Padre, today, las Father, ponemos we put delante them de before usted. you. Aunque no recordemos Even todas though we ellas, don't pero las remember them all, ponemos we put delante de them usted before porque yo you sé que usted because sí I se know acuerda, that you do Padre. remember Y them, le Father, pedimos and que we usted ask siga, you, Padre Santo, Father God, to trabajando, que continue usted siga working, sanando to a hermano continue Lupe, que healing usted siga Hermano sanando a Lupe, to hermana Mini, continue healing y que usted Hermana siga Minnie, sanando a and you todos los continue to demás que heal hicieron everyone else petición de who asked for sanidad, que petition usted for cuide a healing, los that que you van would en take care viaje, of the ones Señor, who o are going van a on a trip or viajar, going Padre, to que travel, su mano poderosa that your esté mighty sobre hand may todos be upon nosotros all of esta us semana. this En el week. nombre In de the name of Jesús le Jesus, we pedimos ask su you for your protección protection y sus ángeles, Señor, and your para angels, Lord, cuidarnos to y take care of guardarnos us and keep en el us camino que usted ha on the mostrado way para cada that you have uno de made for nosotros, each en one el of us. nombre de In the name Jesús. of Jesus, Amén, amen. amén, amén. Puestos de Please pie, stand. a las At the 3 count of 3, vamos a we're salir con un going to leave with a fuerte shout of aleluya. hallelujah. A la 1, a las 2, a las 3. Aleluya. Que Dios le